La suave luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales del lujoso apartamento de Alejandro, iluminando los rostros de sus amigos, quienes se reunían en la amplia sala de estar para ultimar los detalles de la fiesta que se avecinaba. La música suave de un cuarteto de cuerdas resonaba en el aire, mientras el aroma de los canapés recién preparados envolvía el ambiente. Alejandro, un hombre de negocios de éxito, con un porte elegante y una sonrisa carismática, era el centro de atención. Sin embargo, en su mirada había un destello de malicia que pocos podían notar. ¿Qué tal si invitamos a alguien, no sé, común? Sería divertido ver cómo se comporta, sugirió uno de sus amigos, un hombre alto y delgado llamado Javier, que siempre buscaba maneras de aligerar el ambiente. ¿Común? ¿Te refieres a una de esas mujeres de barrio que se arrastran por la vida?, rió Carla, una socialité con un gusto exquisito. No creo que sea una buena idea. ¿Qué tal si invitamos a alguien que realmente valga la pena? Alejandro levantó una ceja intrigado por la idea. ¿Y si hacemos algo más interesante? ¿Y si traemos a una de esas asistentas que se ven en las tiendas de barrio? Podemos divertirnos a su costa. Imagina su cara al entrar en este lugar, dijo, mientras una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Los otros comenzaron a reír, imaginando la escena. La idea de humillar a una mujer del estrato inferior les parecía una forma ingeniosa de entretenerse. Alejandro siempre había disfrutado de su posición privilegiada, y esta vez no sería la excepción. Voy a hacer que alguien la invite. Puede ser un buen juego, continuó, mientras sus amigos asentían con entusiasmo. La risa resonaba en la habitación, pero también había un aire de nerviosismo, una expectativa palpable ante lo que estaba por venir. Alejandro se sentía poderoso, como si controlara todos los hilos de su mundo. Esta fiesta será inolvidable, proclamó, sin saber que su plan lo llevaría a un camino inesperado. Mientras tanto, en un pequeño barrio de la ciudad, Clara, una mujer de unos 30 años, terminaba su jornada laboral en la tienda donde trabajaba como asistente. Su vida era una lucha constante, un tira y afloja entre los sueños y la dura realidad. Clara había crecido en un hogar donde el dinero nunca había sido suficiente, y a pesar de sus esfuerzos, cada mes resultaba ser una batalla para llegar a fin de mes. Al llegar a su modesta casa, encontró a su amiga Patricia, quien la esperaba con una invitación en la mano. «Clara, no vas a creerlo. He recibido una invitación para la fiesta de Alejandro. ¡Y tú tienes que ir!», exclamó Patricia, sus ojos brillando de emoción. Clara frunció el ceño, escéptica. ¿La fiesta de Alejandro? ¿No es para gente, ya sabes, rica? No creo que sea un lugar para mí, respondió, su inseguridad brotando. Claro que sí. Mira, esta es una oportunidad única. Tienes que ir. Podrías conocer a gente interesante y quién sabe, quizás hasta te sorprendan, insistió Patricia, intentando animarla. Además, no puedes dejar que el miedo te detenga. Vestirte bien y asistir podría abrirte nuevas puertas. El corazón de Clara latía con fuerza. La idea de asistir a una fiesta de lujo la llenaba de nerviosismo y emoción a la vez. «No tengo nada que ponerme», dijo, sintiéndose aún más abrumada. «Yo tengo un vestido que te quedará perfecto. Confía en mí, solo diviértete y olvida tus preocupaciones por una noche», respondió Patricia con una sonrisa alentadora. Clara, a pesar de sus dudas, sintió que quizás esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Finalmente, asintió, decidida a atreverse. La noche de la fiesta llegó, y Clara se encontró frente al espejo, luciendo un vestido prestado que le quedaba algo ajustado, pero que le daba un aire de elegancia inesperado. Se arregló el cabello con un par de ondas suaves y se pintó los labios de un rojo intenso, una osadía para alguien que normalmente no se permitía esos lujos. Al salir de casa, sintió una mezcla de nervios y una chispa de emoción. Al llegar al lujoso edificio donde se celebraba la fiesta, Clara se sintió abrumada. Las luces brillantes, los coches de lujo y las risas de la gente que se movía con soltura por el lugar la hacían sentir como una intrusa. La música vibrante la envolvía, pero su corazón latía con fuerza, casi como un recordatorio de su lugar en el mundo. Mientras entraba en el salón, Alejandro desde un rincón la observó con desdén. «Mira a la recién llegada», murmuró a sus amigos, quienes se giraron para ver a Clara. Sus miradas se llenaron de burla y desprecio, pero la joven no se dio cuenta de su atención.
Estaba demasiado concentrada en intentar comportarse como si perteneciera a ese mundo. Uno de los amigos de Alejandro, Rubén, hizo un gesto despectivo. ¿De dónde la habrán sacado? Parece que salió de una película de bajo presupuesto, comentó, y las risas resonaron de nuevo. Clara, al escuchar sus risas, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Intentó ignorar los comentarios y avanzar hacia el bar, donde un grupo de personas conversaba animadamente. Sin embargo, la sensación de ser el centro de las burlas se aferró a ella como una sombra. Tomó una copa de vino y se forzó a sonreír, esperando que la noche pasara lo más rápido posible. ¿Quién te invitó?, le preguntó una mujer rubia, con una sonrisa ensayada que apenas ocultaba la curiosidad. No pareces de aquí, añadió, con una chispa de arrogancia en su voz. Mi amiga me invitó, respondió Clara sintiéndose cada vez más pequeña. Ah, claro, las amigas. Siempre son tan comprensivas, dijo la mujer, mientras sus ojos recorrían el vestido de Clara y luego se deslizaban hacia su rostro, como si evaluara su valía. Espero que te diviertas, aunque no estoy segura de que este sea tu tipo de evento. Concluyó y se alejó, dejando a Clara allí, con el corazón en un puño. A lo lejos, Alejandro observaba la escena con una sonrisa satisfecha. La idea de que una mujer común estuviera en su fiesta le parecía un triunfo. Cada comentario despectivo que escuchaba de sus amigos lo llenaba de una satisfacción oscura. «Esto va a ser más divertido de lo que pensé», murmuró para sí mismo, planeando cómo podría hacer de Clara el centro de atención de su juego. Mientras la noche avanzaba, Clara se esforzaba por mantener la compostura. Sabía que debía salir de su zona de confort, pero la presión de ser observada por un grupo que parecía tan perfecto la hacía sentir vulnerable. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz le decía que no debía dejar que la humillaran. Era solo una fiesta, y ella era más que un vestido prestado y un par de miradas despectivas. La música seguía sonando, y aunque Clara se sentía fuera de lugar, una parte de ella comenzaba a preguntarse si tal vez había algo más en este mundo que su rutina diaria. Con un último sorbo de vino, respiró hondo y decidió que no dejaría que Alejandro y su grupo arruinaran la noche. La vida era demasiado corta para dejarse llevar por los comentarios de los demás. Con esa determinación, Clara se adentró en la fiesta, lista para enfrentar lo que fuera que le aguardara. Mientras tanto, Alejandro seguía observándola, sin saber que su plan de humillación pronto se convertiría en un desafío inimaginable. Clara se encontraba en el centro del amplio salón, un espacio decorado con opulencia desmedida. Las luces brillantes reflejaban en sus ojos, y la música suave resonaba, pero ella solo podía sentir cómo la incomodidad se apoderaba de su ser. Intentó acercarse a un grupo de personas que reían y brindaban con copas de cristal, pero su risa sonaba ajena, como una melodía que no era parte de su vida cotidiana. Mientras se movía entre los asistentes, Clara se sentía como una sombra, invisible ante la magnificencia de la fiesta. Su vestido prestado, aunque hermoso, no podía ocultar el polvo de su realidad. Recordó las palabras de su amiga, quien la había animado a asistir. «Es una oportunidad, Clara. Quizá encuentres algo más que solo risas». Pero en ese momento, todo se sentía como un juego cruel, y ella era la pieza más frágil. Alejandro, observando desde un rincón, sonrió con desdén. Había planeado cada detalle de esa noche, y su intención de ridiculizar a Clara se estaba volviendo cada vez más palpable. La idea de hacerla el centro de atención se antojaba dulce y adrenalínica. Se dirigió hacia su grupo de amigos, que lo miraban expectantes. «¿Qué tal si hacemos que la asistente de la tienda nos cuente una de sus asombrosas historias de vida?», sugirió Alejandro, su tono irónico envuelto en una risa burlona. Los amigos de Alejandro soltaron risas cómplices. Algunos incluso aplaudieron la idea, mientras que otros intercambiaron miradas intrigadas. Clara, que había estado escuchando de lejos, sintió cómo su corazón se hundía. No quería ser el blanco de sus palabras, pero sabía que era inevitable. Se acercó con paso vacilante, intentando mantener la dignidad que le quedaba. «Vamos, Clara, ven aquí», la llamó Alejandro, gesticulando con un movimiento de mano. «Todos están ansiosos por escuchar tus historias de superación personal». Clara respiró hondo y se acercó, con una sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad. La mirada de los asistentes se centró en ella, y el murmullo se detuvo. Se sintió pequeña, como una mariposa entre leones. «Hola a todos»,
saludó Clara, intentando sonar segura. Cuéntanos, ¿cómo es ser asistente en una tienda de barrio?, preguntó uno de los amigos de Alejandro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara sintió que la pregunta era un golpe bajo, pero decidió no dejarse intimidar. Con voz firme, respondió: «Es un trabajo duro, pero me gusta ayudar a la gente a encontrar lo que necesitan. Cada cliente tiene una historia, y eso me hace sentir conectada con el mundo». La risa que siguió fue ensordecedora. Clara se dio cuenta de que su respuesta no había tenido el efecto deseado. Alejandro, en lugar de sentirse satisfecho, comenzó a incomodarse. Aquella mujer, a quien había subestimado, estaba exhibiendo una fuerza que no esperaba. Pero no se detendría ahí. Su juego apenas comenzaba. «¿Y cómo es tu vida fuera del trabajo?», preguntó Alejandro, acercándose a ella con un brillo burlón en los ojos. «¿Tienes algún sueño, alguna ambición, o simplemente sobrevives?». Clara endureció su mirada. Sabía que estaba buscando una reacción, pero no le daría esa satisfacción. «Sí, tengo sueños. Me gustaría abrir mi propia tienda un día. Un lugar donde la gente pueda encontrar no solo productos, sino también un espacio donde se sientan valorados», dijo, su voz resonando con convicción. Los murmullos se hicieron más intensos. Algunos asistentes parecían intrigados, mientras otros disfrutaban del espectáculo. Alejandro sintió un atisbo de respeto por la valentía de Clara, pero rápidamente lo aplastó. Su ego no podía ser tocado, no en su propia casa. «¿Y qué te detiene?», preguntó con un tono despectivo. «¿La falta de dinero? ¿La falta de habilidades?». Clara se sintió acorralada, pero en lugar de sucumbir a la humillación, encontró en su interior una chispa de desafío. «Me detiene el miedo, Alejandro, el miedo a fracasar, pero eso no significa que no lo intente. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que se quiere», respondió, mirando directamente a sus ojos. La sala quedó en silencio. Alejandro se sorprendió por su respuesta. Nunca había encontrado a alguien que se atreviera a desafiarlo de aquella manera. Sus amigos, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar que eso arruinara su diversión. Rieron y murmuraron entre ellos, pero Clara sintió que algo había cambiado. «Mira, Clara, es admirable que tengas sueños», dijo una de las mujeres del grupo, aunque su tono era condescendiente. «Pero la vida real no es como una película. No todos pueden tener su propio negocio». Clara sintió que las palabras de esa mujer eran un eco de su propia inseguridad, pero por alguna razón decidió no dejarse llevar por la negatividad. Con una sonrisa serena, contestó: «Tal vez no todos puedan, pero eso no significa que no deba intentarlo. Cada paso cuenta, y cada fracaso es una lección». Una pequeña conmoción se produjo en la sala. Algunos comenzaron a murmurar en voz baja, admirando su valentía. Alejandro, sintiéndose desafiado, apretó los dientes. La situación se le estaba escapando de las manos, y no sabía cómo recuperarla. «¿Ves, chicos?», dijo, forzando una risa. «Ella es muy inspiradora. Tal vez deberíamos hacer una colecta para ayudarla con su sueño». Las risas volvieron a estallar, pero Clara, en lugar de sentirse derrotada, sintió que su corazón latía con fuerza. No iba a dejar que eso la aplastara. Se levantó, alzó la cabeza y con una voz clara respondió: «Agradezco el gesto, pero no necesito caridad. Lo que necesito es la oportunidad de trabajar duro y demostrar mi valía». El ambiente se volvió tenso. Algunos comenzaron a aplaudir, sorprendidos por su empoderamiento. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba ocurriendo? Clara, la mujer a la que había querido humillar, estaba transformando la fiesta en un acto de resistencia. «Mira, Clara, lo que intentamos decir es que…», empezó a decir uno de sus amigos, pero Alejandro lo interrumpió. «¿No crees que ya has tenido suficiente atención por hoy?», dijo Alejandro, intentando recuperar el control de la situación. «Tal vez deberías volver a tu lugar». Sin embargo, Clara no se movió. La mirada de los presentes se centraba en ella, y ahora había algo más que curiosidad en sus ojos. Había respeto. Clara respiró hondo, comprendiendo que había hecho lo que se proponía: desafiar no solo a Alejandro, sino también a sí misma. «No voy a irme. Me quedaré aquí porque tengo tanto derecho a estar presente como cualquiera de ustedes», dijo Clara, su voz resonando en el espacio. Los murmullos crecieron. Alejandro sintió que la situación se le escapaba. Esa noche la lucha entre él y Clara no era solo un juego de poder,
Era una batalla de identidades, de clases, de sueños. Clara había comenzado a abrir una puerta que él había intentado cerrar. La fiesta, en su esencia, había dejado de ser un evento de ostentación y se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Clara estaba allí, firme y desafiante, mientras Alejandro se sentía atrapado en su propia trampa. La mirada de los demás se centraba en ella, y en ese momento, Clara se dio cuenta de que, tal vez, había encontrado algo más que dignidad. Había encontrado su voz. Clara se encontraba ahora en una posición inesperada. A pesar de la incomodidad inicial y de la humillación que Alejandro había planeado, la joven asistente de la tienda comenzaba a notar que no estaba sola en aquel mar de elegancia y arrogancia. Mientras se debatía entre la inseguridad y la valentía, la mirada de algunos invitados, que se sentían tan incómodos como ella, le brindaba un destello de esperanza. Isabel, una mujer de cabello rizado y dorado como el sol, se acercó a Clara con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó con una voz melodiosa que contrastaba con el murmullo de la fiesta. Clara, sorprendida por la amabilidad de una desconocida, asintió. «Claro, sería un placer». «Soy Isabel», se presentó mientras se acomodaba al lado de Clara. «No puedo evitar notar que eres un pez fuera del agua aquí, al igual que yo». Clara miró a su alrededor, viendo cómo Alejandro y sus amigos se reían a expensas de otros. «Sí, es difícil no sentirse así», admitió, «pero no sé si debería estar aquí. Todo esto parece un mundo completamente diferente al mío». «Ah, pero eso es precisamente lo que hace esta reunión tan interesante», dijo Isabel con un guiño. «Es un recordatorio de que la vida no siempre es como nos la pintan. A veces la autenticidad brilla más que cualquier joya». Clara sintió que un ligero rubor se formaba en sus mejillas. «Gracias», respondió, sintiéndose un poco más fuerte. «Es fácil perderse en este lugar, pero supongo que cada uno tiene su propia batalla, ¿verdad?» «Exactamente», coincidió Isabel, mientras su mirada se posaba en Alejandro, quien en ese momento estaba haciendo un gesto exagerado, como si estuviera imitando a un animal. «Mira a ese tipo. No tiene idea de lo ridículo que se ve al intentar impresionar a los demás. La gente de su clase a menudo se convierte en esclava de su propia imagen». Clara sonrió, sintiéndose alentada por las palabras de Isabel. «Es cierto. A veces me pregunto cómo pueden soportar vivir así, siempre en competencia. Es lo que pasa cuando te han enseñado a valorarte por tu dinero y no por tu esencia», respondió Isabel con un tono reflexivo. «Pero tú, Clara, tienes una luz que brilla. No dejes que nadie te la apague». La conversación fluyó como el vino en las copas que sostenían los invitados. Clara comenzó a relajarse, sintiendo que había encontrado una aliada en esa mujer rica, que a pesar de su estatus, no parecía interesada en el juego de poder que dominaba la fiesta. Mientras tanto, Alejandro observaba desde la distancia. Su plan de humillación no estaba funcionando como había esperado. Clara, lejos de encogerse ante sus burlas, había captado la atención de varios asistentes a la fiesta. La forma en que hablaba, su autenticidad, su vulnerabilidad y su dignidad resonaban en aquellos que se sentían cansados de las superficialidades que rodeaban a su anfitrión. «¿Por qué no se ríe nadie?», se preguntó Alejandro frustrado. «¿Acaso no ven lo ridículo que es su vestido? Es un préstamo de una tienda de barrio». Sin embargo, en lugar de burlarse, algunos de sus amigos comenzaron a murmurar, intrigados por la conexión que Clara estaba formando con Isabel. «Tal vez no sea tan fácil como pensaba», murmuró Alejandro, apretando el vaso en su mano con fuerza. La imagen de Clara, sonriendo y hablando con Isabel, lo irritaba. «¿Por qué no pueden ver que es solo una asistente? No debería estar aquí». Isabel, con su encanto natural, le preguntó a Clara sobre sus sueños. «Siempre he querido abrir mi propio negocio», confesó Clara, sintiendo una chispa de emoción al compartir su anhelo. «Me gustaría tener una pequeña tienda que ofrezca productos locales. Algo auténtico que represente a la gente de mi barrio». «Eso suena increíble», exclamó Isabel. «Hay tantas oportunidades para alguien con tu pasión. ¿Has pensado en buscar financiación? Tal vez podrías encontrar un inversor». Clara se quedó atónita. «No sé, nunca pensé que alguien querría invertir en mí. Soy solo una asistente». «Escucha, Clara», dijo Isabel con seriedad. «La gente suele subestimar el potencial que tienen los demás, especialmente aquellos que vienen de entornos menos privilegiados.
Pero si tienes una idea y estás dispuesta a trabajar duro, hay quienes verán el valor en ello. Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Clara. Durante años había soñado con abrir su propia tienda, pero siempre había creído que era un objetivo inalcanzable. ¿De verdad crees que podría hacerlo?, preguntó, casi en un susurro. Por supuesto, insistió Isabel. Y no solo eso, puedo ayudarte. Tengo contactos en el mundo empresarial que podrían estar interesados en escuchar tu propuesta. Solo necesitas dar el primer paso. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Me ayudarías de verdad?, preguntó, incrédula. Claro que sí. La vida es demasiado corta para no perseguir nuestros sueños. Además, sería un placer trabajar contigo. Hay algo en ti que me inspira, dijo Isabel, sonriendo con sinceridad. Mientras tanto, Alejandro se sentía cada vez más fuera de lugar. Observando a Clara y a Isabel, se dio cuenta de que su espectáculo estaba fracasando. Las risas que había anticipado se convirtieron en murmullos de admiración hacia la joven, que había dejado de ser el blanco de las burlas para convertirse en el centro de atención por las razones equivocadas. Esto no puede estar pasando, murmuró Alejandro para sí mismo, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. La imagen de Clara, con su vestido prestado y su sonrisa genuina, comenzaba a eclipsar su propia imagen de éxito y riqueza. Un grupo de invitados se acercó a Clara y a Isabel, interesados en escuchar más sobre la idea de negocio que Clara había compartido. ¿Te gustaría que te ayudáramos a presentar tu proyecto en alguna reunión?, preguntó uno de ellos con una mirada amable. Siempre es bueno apoyar a emprendedores locales. Clara, abrumada por la atención, sintió que su inseguridad comenzaba a desvanecerse. No sé qué decir, respondió, con una mezcla de asombro y gratitud. Esto es increíble. Solo di que sí, intervino Isabel. Esto es solo el comienzo, Clara. Tienes el poder de cambiar tu vida. En ese momento, Alejandro comprendió que había subestimado a Clara. Su intento de humillarla había fracasado de manera espectacular. En su lugar había surgido una mujer fuerte y decidida, dispuesta a luchar por sus sueños. La dinámica de la fiesta había cambiado por completo, y él se encontraba atrapado en su propia trampa. Clara y Isabel continuaron hablando, formando una conexión que prometía ser más que una simple amistad. La vida de Clara estaba a punto de dar un giro inesperado, y mientras Alejandro miraba a su alrededor, sintió que el juego había cambiado. La fiesta que había planeado para humillar a una mujer se había convertido en un escenario para el empoderamiento y la esperanza. La atmósfera en la lujosa mansión de Alejandro se había vuelto tensa y eléctrica. Las risas y los murmullos de la élite se mezclaban con el tintineo de copas de cristal, pero la atención que Clara había captado no era del agrado del anfitrión. Alejandro, con el ceño fruncido, observaba cómo su plan para humillarla había fracasado estrepitosamente. En lugar de ser el centro de burla, Clara brillaba con una luz inesperada que desafiaba toda su concepción de poder y estatus. Frustrado, Alejandro se acercó a su grupo de amigos, que se reían y comentaban sobre los extravagantes trajes y las historias exóticas de los otros invitados. «No puedo creer que esta mujer haya logrado arruinar mi fiesta», murmuró entre dientes. Su amigo Javier, un hombre de risa fácil y mirada burlona, respondió con una sonrisa sardónica. ¿Vas a dejar que una simple asistente a una tienda te gane en tu propio juego? ¿Qué tal si organizamos algo que la devuelva a su lugar? Alejandro, después de un momento de reflexión, asintió con la cabeza. Sí, eso es. Vamos a jugar a verdades esta noche. La expondremos. Veremos de qué está hecha realmente. La idea de humillación lo entusiasmó, y sus amigos comenzaron a reírse y a formular planes sobre cómo llevar a cabo el juego. Mientras tanto, Clara sintió una punzada de ansiedad al ver a Alejandro acercarse con un brillo calculador en sus ojos. Isabel, que había estado a su lado, notó la tensión en su rostro. No dejes que te afecte. Tienes una fuerza que no puedes negar. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Clara agradeció su apoyo, pero la idea de ser el blanco de un juego cruel la aterrorizaba. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado. Ya no iba a permitir que nadie la menospreciara. La fiesta continuó, y cuando Alejandro anunció el juego, la sala se llenó de murmullos de emoción. Es hora de un juego de verdades. Cada uno de nosotros compartirá algo verdadero sobre sí mismo. La única regla es que debe ser algo que nos haga vulnerables, proclamó, desafiando a los presentes a participar. Clara se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies.
Sin embargo, una voz en su interior le decía que debía enfrentarse a esta situación. No puedo dejar que me destruyan, pensó mientras respiraba hondo y se preparaba mentalmente para lo que vendría. Isabel le dio una suave palmada en la espalda, como un gesto de aliento. Tú puedes hacerlo, Clara. Eres más fuerte de lo que crees. La ronda comenzó con un hombre de negocios que, con una sonrisa nerviosa, confesó haber sido traicionado por un socio. Las risas y los comentarios comenzaron a fluir, y el ambiente se volvió más distendido. Sin embargo, Clara sabía que su turno se acercaba. La adrenalina corría por sus venas mientras escuchaba las historias de los demás, que, aunque sinceras, parecían superficiales en comparación con lo que ella había enfrentado en su vida. Cuando finalmente llegó su turno, Clara se levantó, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Me llamo Clara, comenzó, su voz temblando un poco. Trabajo en una tienda de barrio, y aunque eso puede parecer insignificante para algunos, es mi vida. Mis padres murieron cuando era muy joven, y desde entonces he tenido que luchar por cada cosa que tengo. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, y su corazón latía con fuerza. Todos los días enfrento el juicio de las personas que creen que son mejores que yo solo porque tienen dinero. Pero la verdad es que mi vida no es menos valiosa. He aprendido a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, en las sonrisas de mis clientes, en las amistades que he construido. Y aunque tengo sueños grandes, como abrir mi propio negocio, tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de fracasar. La sala se quedó en silencio. Las risas se habían desvanecido y, en su lugar, había un murmullo de sorpresa y reflexión. Clara miró a su alrededor, enfrentando las miradas de aquellos que antes se habían reído de ella. En sus ojos vio una mezcla de asombro y respeto. Sabía que había tocado algo profundo en ellos. Alejandro, que había estado escuchando con una mezcla de incredulidad y rabia, sintió que el control que había intentado mantener se desvanecía. ¿Por qué no te quedas en tu lugar, Clara? Este juego no es para ti, dijo con una voz fría, intentando recuperar la superioridad. Pero su intento fue en vano. Clara, sintiendo la fuerza de su verdad, no se dejó intimidar. ¿Y por qué no? Este es mi momento también. No soy solo una asistente. Soy una mujer con sueños, con experiencias que moldean. ¿Quién soy? Tal vez debería ser yo quien te enseñe algo sobre la vulnerabilidad, respondió, su voz fuerte y firme. Isabel sonrió desde el fondo de la sala, admirando la valentía de Clara. Bravo, Clara. Tienes derecho a compartir tu historia como todos los demás. No dejes que nadie te haga sentir menos. Alentó, y algunos invitados comenzaron a aplaudir, creando una ola de apoyo que resonó en la habitación. Alejandro se sintió acorralado. La humillación que había planeado para Clara se había vuelto contra él. La mirada de los demás se volvió hacia él, buscando su reacción. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió intensificar el juego. Muy bien, Clara. Si quieres jugar, juguemos. ¿Cuál es tu mayor miedo? Preguntó, su tono despectivo, pero en su interior, una pequeña parte de él temía la respuesta. Clara, sintiendo el desafío, respiró hondo y se preparó para el siguiente paso en esta danza de poder. Mi mayor miedo es que, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca seré vista como valiosa por quienes me rodean, respondió con sinceridad. Ese es el verdadero reto. No es solo sobre el dinero o el estatus, sino sobre ser reconocida como alguien que merece amor y respeto. La sala estalló en murmullos de empatía y comprensión. Las palabras de Clara resonaron en los corazones de muchos, y Alejandro se dio cuenta de que había subestimado no solo a Clara, sino también el poder de la vulnerabilidad. La dinámica de la fiesta había cambiado drásticamente. En lugar de ser el maestro del juego, se convertía en un mero espectador de una verdad que no podía manipular. Alejandro se cruzó de brazos, sintiéndose furioso y impotente. ¿Y qué si tienes miedo? Todos tenemos miedos. Eso no te hace especial, replicó, pero su voz sonaba vacía y forzada. La verdad había encontrado un camino para salir a la luz, y él no podía hacer nada para detenerlo. Clara se dio cuenta de que había encontrado su voz, y con ello, su poder. No se trata de ser especial, Alejandro. Se trata de ser humano. Se trata de permitirnos ser vulnerables, y a partir de ahí, crecer, dijo con convicción, sintiendo que había liberado una parte de sí misma que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. La tensión en el aire era palpable.
Alejandro estaba acorralado y Clara había comenzado a despojarse de las capas de inseguridad que la habían mantenido prisionera. La fiesta, que había comenzado como un juego cruel y manipulador, se había convertido en un escenario de revelaciones y autodescubrimiento. Mientras el juego continuaba, cada palabra que Clara pronunciaba resonaba como un eco de valentía, tocando las vidas de todos los que estaban presentes. La fiesta había alcanzado su clímax. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los cristales de las copas de champán que tintineaban a medida que los invitados reían y charlaban. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de ostentación y superficialidad, Clara se había convertido en el inesperado centro de atención. No por la burla que Alejandro había planeado, sino por su valentía y la autenticidad que había mostrado al enfrentarse a él. Mientras Clara conversaba con Isabel, la mujer rica que había encontrado un apoyo inesperado, Alejandro se encontraba en un rincón, observando. La frustración comenzaba a carcomerlo. ¿Cómo es posible que esta mujer, que no pertenece a nuestro mundo, haya logrado captar la atención de todos de esta manera? Pensaba, sintiendo cómo la inseguridad y la rabia se entrelazaban en su interior. Isabel, con su carácter cálido y comprensivo, le decía a Clara: «Tienes una fuerza que pocos poseen. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tu historia es valiosa y el mundo necesita escucharla». Clara asintió, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Se había sentido pequeña durante tanto tiempo, pero en esa noche, rodeada de personas que estaban empezando a valorarla, comenzó a vislumbrar su verdadero potencial. Alejandro, incapaz de soportar más la situación, se acercó al grupo con una sonrisa forzada. «¿Qué tal, damas? ¿Disfrutando de la velada?», preguntó, su voz rebosante de sarcasmo. Clara lo miró directamente a los ojos, desafiándolo en silencio. No iba a dejar que sus palabras la hirieran de nuevo. «Estamos hablando de sueños y oportunidades, Alejandro», respondió Clara con firmeza, sin apartar la mirada. «Algo que quizás deberías considerar más a menudo». El rostro de Alejandro se tornó grave, y sus amigos, que lo rodeaban, intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Sueños? ¿Oportunidades?», dijo alzando una ceja. «¿Qué sabes tú de eso, Clara? La vida no es un cuento de hadas, es un juego de poder y tú, mi querida, no tienes las cartas para jugar». Pero Clara no se dejó intimidar. «Quizás no tenga las cartas que tú tienes, pero tengo algo que tú no posees: autenticidad. Y eso me hace más fuerte que cualquier fortuna que puedas exhibir». La conversación había atraído la atención de otros invitados, y un murmullo de aprobación comenzó a surgir entre ellos. Clara sintió una oleada de energía. No estaba sola. Alejandro, por otro lado, comenzó a inquietarse. Las cosas no estaban saliendo como él había planeado. Isabel, con su mirada perspicaz, se volvió hacia Clara y le dijo en voz baja: «Quiero ayudarte a hacer realidad esos sueños. Tengo contactos en el mundo empresarial. Creo que podríamos trabajar juntas para que tu tienda sea algo más grande». Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. La posibilidad de realizar sus sueños parecía acercarse más que nunca. Alejandro, al escuchar la conversación, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué te hace pensar que puedes ayudarla, Isabel? La gente como ella nunca llega lejos», interrumpió, su voz cargada de desdén. Isabel lo miró con frialdad. «¿Y tú, Alejandro, qué has hecho por ella más que intentar humillarla? A veces, el verdadero poder reside en saber escuchar y apoyar a los demás». Clara sonrió ante la defensa de Isabel, sintiendo que su voz había resonado en el corazón de aquellos presentes. En ese momento, comprendió que había tomado su lugar en la fiesta no como una víctima, sino como una mujer con una historia que merecía ser escuchada y valorada. La noche avanzaba y Alejandro, cada vez más frustrado, decidió que era momento de recuperar el control. Se acercó a uno de sus amigos, Carlos, y murmuró: «No puedo permitir que esto siga así. Debo hacer algo para que sepa su lugar». Carlos, con una mirada preocupada, le respondió: «Alejandro, tal vez deberías dejarlo estar. La gente está empezando a apoyarla. No es lo que pensabas que sería». «No puedo permitir que esto termine así», exclamó Alejandro, sintiendo cómo la rabia lo consumía. «No puedo tolerar que se rían de mí. He trabajado demasiado para construir esta imagen». Mientras tanto, Clara, absorta en su conversación con Isabel, no se percató de la creciente tensión que se cernía sobre Alejandro. Ella hablaba con entusiasmo sobre los planes que tenía para su futuro, los sueños que había guardado en su corazón durante tanto tiempo.
Siempre he querido tener mi propia tienda de moda, donde pueda compartir mi estilo y mi visión con el mundo, dijo Clara, su voz iluminada por la pasión. Isabel sonrió, inspirada. Eso es maravilloso, Clara. Con tu talento, estoy segura de que podrías hacerlo realidad. ¿Por qué no comenzamos a planearlo juntas? Te puedo ayudar a encontrar financiamiento y a establecer contactos. Este podría ser el comienzo de algo increíble. Clara sintió que las lágrimas se asomaban a sus ojos. La idea de que alguien creía en ella, que estaba dispuesta a apoyarla, era un regalo inesperado. No sé qué decir, Isabel. Eso significaría tanto para mí. Alejandro en su rincón observaba cómo Clara brillaba, cómo las palabras de Isabel la elevaban. La impotencia lo invadió. No puedo dejar que esto continúe, murmuró para sí mismo, sintiendo que su mundo se escapaba de sus manos. ¡Clara!, gritó de repente, interrumpiendo la conversación. ¿No te das cuenta de que te están usando? Solo quieren aprovecharse de tu vulnerabilidad. Te están vendiendo ilusiones. Clara se volvió hacia él, sorprendida por su interrupción. ¿Usarme? ¿De qué hablas, Alejandro? Estoy hablando de mis sueños, de lo que quiero lograr. No necesito tu aprobación ni tu juicio. Pero no sabes en qué te estás metiendo. Este mundo no es amable con los que no tienen nada que ofrecer, insistió Alejandro, su voz ahora más baja pero cargada de desesperación. Quizás no lo sepa, pero estoy dispuesta a aprender y a luchar por lo que quiero, respondió Clara, su mirada firme. No necesito que me protejas, Alejandro. Ya no soy esa chica que se deja pisotear. La sala, llena de murmullos y susurros, había quedado en silencio. Alejandro sintió que su propia imagen se desmoronaba, que su ego, construido sobre la humillación de otros, estaba a punto de colapsar. Clara, sintiéndose empoderada, se volvió hacia Isabel. Gracias por creer en mí. Esto es solo el comienzo, y no voy a dejar que nadie me detenga. Alejandro, furioso y sintiéndose impotente, dio un paso atrás, sintiendo que la noche se desmoronaba a su alrededor. Las risas y los murmullos de aprobación que antes eran para él, ahora se dirigían hacia Clara. La fiesta, que había sido su escenario de poder, se había convertido en un escenario de redención para ella. En ese momento, Clara no solo tomó un paso hacia su futuro, sino que también había comenzado a romper las cadenas de su pasado, liberándose de las expectativas que Alejandro y la sociedad habían impuesto sobre ella. Mientras la noche continuaba, un nuevo capítulo se abría ante ella, lleno de posibilidades y sueños por cumplir. La música de la fiesta, que antes sonaba vibrante y llena de energía, comenzaba a desvanecerse mientras los invitados se dispersaban. Alejandro, con la mente agitada y el corazón palpitante, se dirigió hacia Clara, quien estaba de pie cerca de la ventana, observando la noche estrellada. Su vestido prestado brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, creando un aura casi mágica a su alrededor. A pesar de la multitud que aún permanecía en el salón, Clara parecía completamente ajena a ellos, inmersa en sus pensamientos. «Clara», dijo Alejandro, su voz cargada de arrogancia. «¿Te sientes bien? No parece que estés disfrutando de la fiesta». Clara se giró lentamente, sorprendida por su presencia. La frialdad en su mirada se mezclaba con una determinación que Alejandro no había visto antes. «No necesito tu aprobación para disfrutar de la vida, Alejandro. Desde el principio supe que este lugar no era para mí», respondió Clara, su voz firme y clara, desafiando la superioridad que él intentaba imponer. Alejandro sintió una punzada de sorpresa. No era la respuesta que esperaba. Siempre había estado acostumbrado a que la gente se doblegara ante él. «¿Entonces por qué estás aquí?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Porque la vida a veces nos lleva a lugares inesperados. Tal vez, solo tal vez, haya algo que aprender de esta experiencia», dijo Clara, su mirada penetrante. Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera formular una respuesta, un hombre mayor, de aspecto distinguido, irrumpió en la conversación. Su cabello canoso y su porte elegante lo hacían parecer un personaje de una novela antigua. «Disculpen la interrupción, pero creo que es momento de que hablemos», dijo el hombre, su voz suave pero autoritaria. Clara frunció el ceño sin saber quién era. Alejandro, por otro lado, miró al hombre con desdén. «¿Y quién es usted?», preguntó despectivamente. «Soy un viejo amigo de la familia de Clara», respondió el hombre, ignorando la actitud de Alejandro. Luego se volvió hacia Clara. «Te he estado buscando, Clara. Hay algo que debes saber». Clara sintió que su corazón se aceleraba.
Nunca había conocido a alguien que se presentara de esa manera, y el tono de voz del hombre le daba un aire de seriedad. «¿Qué es lo que quieres decirme?», preguntó nerviosa. «Tu padre, antes de fallecer, dejó algo importante, una herencia que se había perdido en el tiempo. Eres la heredera de una fortuna que ha estado oculta durante años», dijo el hombre con una mirada intensa. El silencio se apoderó de la habitación. Alejandro abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», exclamó, incapaz de contenerse. «Eso es imposible». «No, Alejandro, es muy posible», interrumpió el hombre. «Clara, eres prima lejana de Alejandro. Tu padre y el suyo eran hermanos». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había conocido, toda su lucha por sobrevivir, se sentía insignificante frente a esa revelación. «No puede ser», dijo, su voz temblando. «¿Por qué nadie me dijo esto antes?». El hombre la miró con compasión. «Porque la familia se separó por razones que no comprendo del todo. Pero ahora que has llegado a este punto de tu vida, es hora de que conozcas la verdad». Alejandro, atormentado por la confusión, se sintió atrapado entre su deseo de humillar a Clara y el peso de su conexión familiar. La idea de que ella, la mujer que había intentado despreciar, fuera su prima lo hizo tambalearse. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que yo no haya sabido nada de esto?», preguntó, tratando de mantener la compostura, pero su voz traicionó su vulnerabilidad. «Las familias pueden ser complicadas, pero lo importante es que Clara ha heredado una fortuna que podría cambiar su vida», dijo el hombre volviendo su atención a Clara. «Y también podría cambiar la tuya, Alejandro». Clara miró a Alejandro, que ahora parecía más humano que nunca. Ya no era el multimillonario arrogante que la había despreciado, sino un hombre que se enfrentaba a la realidad de su propia sangre. «No tengo interés en esa fortuna», dijo Clara, su voz resonando con firmeza. «He vivido con dignidad sin ella, pero ¿realmente soy parte de esta familia?». El hombre asintió lentamente. «Sí, Clara, todo lo que necesitas hacer es reclamar lo que te corresponde. Pero ten cuidado, porque con ello vienen responsabilidades y expectativas que tal vez no estés preparada para enfrentar». Alejandro se sintió dividido. La idea de ver a Clara en una posición de poder lo incomodaba. ¿Qué pasaría con su imagen? ¿Cómo podría mantener el control si ella reclamaba su lugar en la familia? «Clara, si decides seguir adelante con esto, te conviene pensarlo bien. No todo es oro lo que reluce». Su tono se tornó más serio, casi protector. Clara lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «No necesito tu consejo, Alejandro. Si hay algo que he aprendido esta noche, es que no puedes dictar mi valor ni mi destino». Alejandro sintió un golpe en su ego. La mujer a la que había menospreciado ahora se erguía con una confianza que él nunca había previsto. «Puede que tengas razón», dijo, más para sí mismo que para Clara. «Pero esto cambiará todo». «Sí, cambiará, y deberías prepararte para eso», respondió Clara, su voz firme y decidida. «Tal vez tú también debas reflexionar sobre quién eres realmente». El hombre mayor sonrió, satisfecho con la resolución de Clara. «Me alegra ver que has encontrado tu voz. La vida tiene formas extrañas de unir a las personas. Quizás este sea el comienzo de una nueva historia para ambos». Alejandro, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, se dio cuenta de que la noche había tomado un giro que jamás había anticipado. La fiesta, que había comenzado como un escenario para su arrogancia, se transformó en un momento de revelación y conexión. «No puedo seguir con esto», murmuró, casi para sí mismo, mientras se alejaba lentamente. Clara lo observó marcharse, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero también que Alejandro enfrentaría sus propios demonios en este nuevo capítulo. Con el hombre a su lado, Clara sintió que una puerta se abría ante ella. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, con una voz que revelaba tanto miedo como esperanza. «Primero, respira. Luego piensa en lo que realmente deseas. La fortuna puede ser tanto una bendición como una carga». Clara asintió, sintiendo que el peso de su pasado comenzaba a disiparse. «Gracias por traerme esta noticia. Quizás ahora pueda construir el futuro que siempre soñé». El hombre sonrió, sabiendo que la vida de Clara estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La noche, llena de sorpresas y revelaciones, había sido solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre.